Padre, te agradecemos mucho por la misericordia que tienes de cada uno de nosotros y te ruego, Dios, auxílianos. Ayúdanos a entender la porción que tienes de nosotros, Dios, y te pido, manifiéstate con bondad, con abundante gracia y misericordia. Y gracias te damos porque sabemos que harás algo especial en nosotros, Dios. En tus manos nos ponemos y te ruego, auxílianos en esta hora. Gracias por lo que haces con nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor amado. Amén. Amén. Busque usted, hermano, el libro de San Juan. Vamos a comenzar ahí platicando el libro de San Juan, capítulo 16, verso número 24. Ese es el texto que vamos a utilizar en esta noche como base. Por favor, me hace el favor de leerlo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ajá, mire esta cuestión bien importante. Porque mire, eso es lo que Jesús está afirmando. Dice, ¿hasta ahora qué? Nada, vea. Pero una pregunta para usted, hermano. ¿Usted ha pedido? Pero ahí dice que hasta ahora nada habéis pedido. Fíjese, entonces la Biblia 60 dice que tenemos que pedir y entonces recibiremos, ¿verdad? Y nuestro gozo será cumplido o completo. Entonces, pues, cuando habla de pedir, habla obviamente de hacer una demanda, una petición delante de Dios. Entonces, mire, yo le puse el tema que no hemos pedido nada. Ahora, ¿por qué? Porque, le repito, venimos nosotros. Pero entonces el parámetro está en algo importante. Porque cuando usted empieza a revisar la Biblia, nos da una guianza en ese aspecto. Mire, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así lo dice la Biblia 60. Pero fíjese, le conté que esto, en el griego a eso le llaman aoristo, es decir, un presente continuo. Porque entonces lo que no dice pedir, sino dice sigan pidiendo, es decir, una constancia en hacer lo mismo. Están buscando, sigan buscando, están llamando, sigan buscando, no dejen de buscar, no dejen de llamar, no dejen de pedir. Ese es el concepto real. Fíjese. Entonces, cuando está hablando de algo como esto, entonces mire, hermano, por eso dice lo primero, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahora viene alguien, y aquí hay dos aspectos importantes, porque uno, puede que alguien pidió, ¿verdad? Pero dos, no pidió en el nombre de Jesús. Y esa es clave también. Porque vea la cuestión que dice, hasta ahora nada habéis pedido, ¿en qué? En mi nombre. O sea, habla de la constancia que usted debe tener en pedir, pero habla no solo de pedir, sino el hecho de pedir en el nombre de Jesús. Ahora viene usted, hermano, y eso es fácil de entender. Porque mire, por ejemplo, viene una persona y llega donde usted trabaja. Ve que el jefe, mandaron a alguien y le habla, mire, dice el jefe que haga tal y tal y tal cosa. Ya llegó alguien con una autoridad delegada. Bueno, dice la persona y cumple eso porque le dieron una instrucción, una petición de parte del que él reconoce. Es lo que dijo aquel hombre cuando iba Jesús a orar a su casa por un evangelio por el hijo, otro dice por el siervo. Y porque él dice, le llegaron los religiosos y le dijeron a Jesús, mira, él es digno que le ayudes, porque incluso hasta nos construyó una sinagoga. Ah, bueno, dijo Jesús, yo voy a ir ahí con él. Y cuando ya estaba algo cerca, mandó otra comisión y le dijo, Señor, no llegues a mi casa, no soy digno de que entres a mi hogar. Pero le dice, solo di la palabra, porque yo también, le dijo, soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a este, ven, y viene, le digo al otro, haz esto, y lo hace. Entonces, como yo conozco, yo soy hombre bajo autoridad, reconozco cómo es la situación. Entonces, en el momento que tú digas la palabra, como tú tienes autoridad, será hecho. Es donde Jesús se maravilló de él. Pero vea la cuestión, vea el punto, porque ahí dice, ¿qué hay que hacer? Pedir. Pero le repito, habla de esa constancia que necesitamos. Porque mire, hermano, alguien tiene, dígame una necesidad que alguien podría tener. Algo que no sea grave.
trabajo, ahí está, un hermano no tiene trabajo. Hoy, Señor, se levantó temprano, te encargo que me consigas trabajo. Muy bien, y ya. Ahora hasta mañana. Entonces se da cuenta, entonces no fue constante en esa petición, sino se levantó, lo pidió, iba a desayunar, Señor, bendice los alimentos y por favor recuérdate de mi trabajo. Señor, la refacción, todo lo que va a hacer en el transcurso del día, ¿qué tendría que hacer a cada rato? Pedirle, orar, Señor, ese trabajo, Señor, una constancia, mire, por eso la clave que Jesús dio en relación a la oración fue aquella viuda que estaba en problemas con el juez injusto. ¿Y qué le decía? Hazme justicia. ¿Y cuántas veces le ha de haber pedido? A ver, pero mire, llegó el punto donde el juez dijo, yo no temo a Dios, mucho menos a los hombres. Pero esta mujer hoy sí ya me tiene cansado, dijo. Mejor le voy a hacer justicia para que ella no me quite la paz, porque ella donde lo miraba, hazme justicia, hasta que al fin, y Jesús dijo, oigan lo que dijo ese juez injusto. Siendo injusto, se cansó tanto que mejor dio una respuesta. Ahora dice, ¿cuánto más vuestro Padre, que habla del Espíritu Santo, pero habla también del hecho de respuestas? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No es de que cansemos a Dios, es de que seamos constantes. Entonces, mire, por eso cuando dice ahí, hasta ahora nada habéis pedido, está diciendo, mire, ustedes pararon, ustedes pidieron un día, pidieron 2 días, pidieron 3 días. Daniel estuvo orando por una interpretación que necesitaba de la palabra, que se puso a leer la profecía bíblica y entonces vino él y no entendía, Señor, ayúdame, 21 días orando por esa petición, porque el ángel fue el que lo dijo, mira, si hace 21 días cuando tú empezaste a clamar, vino el Señor, me dio la instrucción para que te explicara, pero había problemas. Ahí estaba el príncipe de Persia, ahora viene el de Grecia y total, hay problemas y por eso no pude venir antes. Pero la respuesta ya estaba, pero lo bueno es que tú seguiste orando. Pero ¿qué pasa si Daniel ora solo un día o 2 días? Ya me cansé, Señor, porque de plano no me oyes. Y no, entonces mire, hermano, se queda pendiente esa parte. Pero le repito, parte de los aspectos que usted tiene que hacer es eso. Porque dice, una de las cosas, pedid y se os dará. Fíjese, San Juan capítulo 17, lea, San Juan 15, perdón, verso 7. Lea el complemento usted ahí. San Juan capítulo 15, verso 7. Entonces, mire, primero dijo, hasta ahora nada habéis pedido, ¿verdad? La segunda parte es, pedid y se os dará, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ahora la tercera dice, pedid ¿qué? ¿Pedid qué? Todo. ¿Ya? ¿Qué? ¿Todo? Todo lo que queráis, lo que queréis. Y os será hecho. Pero ahí tiene una clave. ¿Cuál es la clave? ¿Ah? ¿Permanecer en qué? Aquí dice, ¿en qué? En Cristo. ¿Y qué más? Entonces vea una cuestión. Porque, hermano, para pedir, eso lo dice Santiago. Dice, tenemos que aprender a pedir. ¿Y cómo? Pedir bien. No para nuestros propios, decía, deleites. Ahora vea la cuestión, porque entonces si usted va a pedir, tiene que pedir conforme al parámetro bíblico. Porque mire, por ejemplo, se recuerda qué es lo que quería hacer, por ejemplo, Balaam. Hermanos, maldecir. ¿Y cuál era la orden de Dios? La Biblia dice, bendecir y no maldigáis. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer él? Algo que estaba fuera del parámetro bíblico. Mire, entonces se da cuenta, usted tiene derecho a pedir todo y pedir un montón de veces. El punto es, hermano, que en primer lugar,
todo lo que quiera, pídalo, pero considere que lleve el parámetro de Dios. Porque si lleva el parámetro bíblico, hermano, que es lo fundamental, entonces le va a ir bien. Pero si la persona está pidiendo algo y es contrario a ¿qué? A la voluntad de Dios, o contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No va a recibir. Entonces, mire, esa es parte de lo que usted y yo tenemos que ver en algún momento. Ahora, ¿por qué razón? Porque le repito, mire, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido. Pero vea el parámetro. Entonces, uno, ser constante en pedir, ¿verdad? Segundo, tener el parámetro de pedir en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted está en esa parte, es fácil. Entonces ahí mire, hermano, es donde uno logra comprender y dice, ahora entiendo por qué a veces a esta persona que dice no le ha llegado la respuesta. De plano, hermano. Porque mire, por ejemplo, pongamos el caso que un soltero, una soltera, está pidiendo ahí. ¿Qué pide? ¿Ah? Ahí está, pide novio, dice la hermana. Ahí está. Entonces, está pidiendo alguien con quien realizarse en la vida. Muy bien. Ahora, ¿qué debería tener de parámetro? ¿Ah? El parámetro bíblico, ¿verdad? ¿No os unáis en qué? Yugo desigual. Y el yugo desigual no solamente se refiere a que sea cristiano y el otro no. Habla un poco más allá de eso. Habla el hecho también de que, hermano, en algún momento hay diferencias, fíjese, en ese sentido, porque viene una persona y lamentablemente tiene un problema un poco delicado, en el sentido de que, hermano, el yugo desigual a veces está en situaciones aún de estudio, siendo cristianos. Porque, por ejemplo, me conozco un hermano ahí, él tiene incluso ya maestría. Sacó la licenciatura en lo que le correspondía, sacó maestría. Le gustaba estudiar en la universidad. Pero la pareja solo llegó a sacar sexto primaria. Entonces, incluso para platicar, no es igual, aunque son cristianos los dos. Porque la manera de ver las cosas, hermano, es distinto. Fíjese, mire, usted puede hablar con un hermano, o hablemos a alguien que no tuvo estudios, sacó el sexto primaria también. Él tiene un concepto claro en la vida, es que mire, las cosas están mal en el país, así dice él. Ahora viene el otro que estudió, por ejemplo, economía, y sacó incluso la maestría, y tiene maestría en administración pública y conoce situaciones así muy interesantes de economía. Entonces él tiene todas las explicaciones, pero él puede explicar, pero el otro nunca le va a entender. Y eso se da en el yugo desigual. Porque entonces él dice, yo gano y tenemos que hacer ahorro porque compramos la casa, porque hacemos aquí, porque no, dice la contraparte. ¿Para qué? Mejor nos casamos y ampliemos nuestro cuartito ahí donde yo vivo. ¿Por qué? Porque le digo, incluso su educación, ¿a qué le ayuda? Únicamente a ver a corto plazo. Con eso estamos bien. Lo único que hay que hacer es botamos la pared, pintamos y ahí estamos felices. No tiene aspiraciones. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, ese es un yugo. Y todo por esto, mire, pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, en algún momento viene usted y le repito, tiene que tener el cuidado. Porque el yugo habla de otras cosas, pero como no es el tema, ¿verdad? Mejor sigamos. Primer libro de Samuel. Lea usted capítulo 25. Verso 20 y verso 21. Léalo cuando lo tenga, por favor. Sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y era aquí David y sus hombres que venían contra ella, y ella fue a encontrarle. Y David había dicho, ciertamente en el banco he guardado todo lo que Dios me tiene en el desierto, y que nada me haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Ajá. Entonces, mire, ahí hay una cuestión bien importante. Ahora, ¿por qué? ¿De quién estamos hablando ahí? Hermanos, es David. Él es el que está hablando, ¿verdad? ¿Y quién se acercó a él?
Abigail, ¿verdad? Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurrió? Estaba David en un desierto, creo que era el de Maón. Entonces, mientras él estaba ahí, el esposo de Abigail, Nabal, los mandó, en el tiempo de verano, los mandaban a pastar allí y que cuidaran las ovejas. Entonces vinieron ellos y se fueron. Pero, obviamente, imagínense, en el desierto, hermano, no hay tiendas, ¿verdad? En el desierto no hay ríos. Entonces ellos iban, pero iban limitados en algún aspecto. Aspecto económico, aspecto de alimentos. A la par de eso, que eran sectores, como sabían que había gente que iba a pastar ahí con las ovejas, lo que abundaban eran ladrones. Total, mire, estaban ellos allí. Entonces, como ahí estaba David, se puso a platicar con ellos y David le dio instrucción a los hombres que le acompañaban que les ayudaran a pastorear. Necesitaban alimentos, les daban lo que necesitaban, todo lo hacían ellos también. Entonces, cuando de repente ya terminó la época esa y llegó el esquileo, que cuando le quitaban la lana a las ovejas, entonces mandó a los jóvenes a que pidieran, los bendijeran con alimentos. Y fíjese que cuando viene Nabal, menospreció a los jóvenes, dijo, ¿quién es David? Y nada, no le dio nada. Entonces cuando le dieron la noticia a David, se enojó. Pero fíjese que cuando el verso 21, le voy a decir, en la Biblia del lenguaje actual dice, de nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de ese hombre. Nunca le he pedido nada. Mire, eso es lo interesante de David, porque él dice, nunca le he pedido nada y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho. Entonces, mire, el Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pero entonces vea el caso de David. Dice, nunca le pedí nada a alguien que le ayudó. ¿Le hizo cuántos favores? A ver. Pero mire, durante toda la temporada esa, fueron meses, hablemos 4 meses, durante 4 meses él lo apoyó a los siervos que tenía. Y él solo una vez pidió. Y él dice, nunca le he pedido nada y me paga mal. Y por eso ya iba con ganas de ir a matarlos. Pero entonces veo una cuestión, hermano, porque aquí hay algo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Viene David y dice, nunca le he pedido nada. Entonces tome en cuenta esto, porque a veces, hermano, hay gente que lo que hace es que hace favores, pero tienen un objetivo. ¿Cuál es? Que después me ayude a mí también. Eso sí aplican aquello de ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Pero no es así. El punto básico, hermano, está en ese sentido, de que mire, hay gente, le repito, que está así. Ahora, ¿qué hizo David? Dice, ve, en ningún momento lo hice yo con el afán de obtener un beneficio, sino mi anhelo fue ayudarle. Y ahora que yo realmente necesito una ayuda, ¿qué está haciendo él? En lugar de darme una sola vez, por lo mucho que yo di, hace como que yo nunca hice nada a favor de ellos. Entonces, mire, hermano, ese es uno de los problemas que hay, porque hasta ahora nunca nada habéis pedido con el Señor. Pero a veces, hermano, hay gente que hace favores y les repito, hay que tener cuidado, porque entonces, mire, la idea de muchos es, ¿y por qué usted me ayuda? Porque entonces de plano después va a querer que yo le ayude, y por eso la gente se vuelve desconfiada. Porque cree que, mire, yo conozco una persona que decía, yo no pido favores para después no tener que hacerle favores a nadie. Es una mala actitud. Porque entonces, mire, hermano, si la gente está haciendo algo solo por obtener un beneficio, está mal la situación. Pero veamos el complemento. Lea el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 13. Este es el caso de la tsunamita. Y él dijo ayer, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este dinero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio del pueblo. O sea, le digo, yo estoy donde necesito estar, no necesito ayuda de nada, no tengo problema. Pero vea, ahora, ¿qué había hecho ella para el profeta? Exacto, el aposento alto, donde tenía la lámpara, ¿verdad? La mesa, la silla y la cama. Tenía los aspectos básicos para que él tuviera una comunión con Dios.
Pero entonces vea, porque si cada vez que él pasaba ahí, ahí se quedaba a hospedar. Entonces, mire, viene él y por eso le dijo, y tanto que me has ayudado, ¿querés que te ayude yo? ¿Necesitas este favor? No, le dijo, yo estoy tranquila. Yo lo hago porque esto es una bendición para mí. Es lo que dijo Jesús, y se recuerda que Pablo es el que lo dice. Como dijo el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, mire, una de las cosas que en algún momento a veces la gente no se da cuenta es eso de que es una bendición dar. El problema básico está, les repito, de que como el caso de David, él dijo, nunca he pedido ayuda y ahora que pido, ahora no me ayudan. Hermano, eso va a pasar. Pero si el objetivo es, voy a ayudar porque cuando yo tenga necesidad, yo también lo voy a molestar, entonces no es una buena motivación para pedir. Fíjese, ni para dar. Ese es el punto que tenemos que ver, porque entonces se da cuenta. Esta mujer dijo, no, yo lo que anhelo es darte una bendición porque Dios a su tiempo me va a bendecir a mí. Y efectivamente le llegó la bendición a ella de la manera que no esperaba, porque el profeta le dijo, mira, vas a tener un niño. Y total lo tuvo, recuerda que murió, pero el profeta todavía lo levantó y todo lo que pasó. El punto básico es, les repito, ella dio, pero no con el afán de ese de obtener algo más, sino la manera en que usted y yo debemos de hacerlo en algún momento es, hermano, despojarse simplemente. Cuando usted aprende a despojarse y no busca obtener un beneficio, hermano, Dios lo toma en cuenta. Porque le digo, mire, va usted en la calle y le da dinero a alguien que está ahí necesitado. No esos que están acostumbrados a pedir dinero, sino gente que usted ve, casualmente iba usted y vio cómo le arrebataron el bolso a una señora, la dejaron sin lo del pasaje. Ella necesita irse a su casa, necesita dinero para eso. Ella no está pidiendo, pero ahí sí le puede ayudar a usted, ¿verdad? Pero sigamos ahí. Miremos el libro de Nehemías. Lea capítulo 5, verso número 8. Nehemías 5:8. Y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos, o serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no supieron qué responder. Ahora el verso 12. Y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Ajá, conforme a su palabra. Entonces, mire, lo que ocurre es que en el capítulo 5 hubo una revolución en el pueblo, era el tiempo de la restauración. Entonces llegan con Nehemías y le dicen, mira, fíjate que tenemos problemas. Porque nosotros al principio cuando venimos y no teníamos dinero, pues empeñábamos nuestras tierras. O la cosecha, o la no sé qué. Total que mire, poco a poco perdieron las tierras, perdieron los pocos bienes que tenían. Cuando ya no tenían nada que vender, a los hijos los vendían. Y llegó el punto donde ya no tenían nada que hacer, entonces ellos mismos los tomaban por las deudas. Entonces fíjese que venían ellos y ¿sabe qué hacían? Mire, Nehemías dice, miren, lo que nosotros hicimos ahora que está la restauración, cuando hay dinero, averiguamos que hay un judío que lo tienen de esclavo, lo agarramos, lo compramos, lo traemos aquí y lo dejamos libre. Ahora que ya está libre y como está empezando, va con ustedes. Y como él ya está ahí y necesita, ustedes le dan dinero, lo apoyan, pero como no les puede pagar, lo agarran y ustedes lo vuelven a vender. Eso es lo que hacían, fíjese. Y sabe que lo hacían de dos maneras. Uno se lo vendía a otro para que eso lo volviera a vender otra vez a Israel. Puro negocio. Entonces, mire, vino Nehemías y se enojó. Y entonces le dice, ¿y cómo están haciendo eso? Dice, el verso 12, incluso él dice, nosotros también le hemos dado dinero a la gente que está necesitada, pero lo que ustedes están haciendo es usura. Están vendiendo al hermano para ganar más, eso no es correcto. Entonces le dice el verso 12, ellos dijeron, le devolveremos las cosas, el 1% creo que era, de lo que tenían que devolver, era sin exigir nada, sin pedirles nada a cambio.
Entonces, mire hermano, aquí hay una cuestión, porque ahora a veces hay que hacer algo, hay que devolver, pero sin ninguna condición. Porque mire hermano, hay favores que usted hace y que ya sabe que perdió el dinero. ¿O no sabe eso? Y usted conoce tal vez tiene un familiar. No hablemos de un hermano, hable un familiar. Todos tenemos un familiar que le gusta pedir y no pagar, ¿verdad? Ya usted piensa en el que tiene ahí cercano o lejano, pero que cada vez que necesita lo llama o lo visita. Hermano, eso pasa. Ahora, usted sabe que no le va a pagar y bueno, pues termina dándole algo. Ella dice, ya está perdido. Ya uno va con esa certeza, es mejor se lo regalo. Ahora vea la cuestión, estos, porque dice, van a hacer esto, van a entregar, pero sin ningún tipo de condición. Y eso, hermano, era fundamental, porque si ellos no iban a demandar, si ellos no iban a exigir, si ellos no iban a pedir nada a cambio, entonces estaban haciendo las cosas bien. Por eso, ahora ellos querían pedirle a Dios, pero antes de que le pidieran a Dios ellos, tenían que recordar que ellos también tenían al otro atrapado. Se recuerda la parábola de los dos deudores. Que uno se presentó delante del rey y le dijo, mira, vos me debes un montón, 10,000 talentos, que era, vamos a ver, me acuerdo que era el sueldo como de 1,300 años, por ahí. Fíjese, más o menos, ahí estaba, algo así, 1,300 para arriba. 1,000 años para que usted no crea que es mucho, ¿verdad? Imagínese, hermano, 1,000 años, 10 veces tiene que vivir usted para pagar la deuda. Si vive los 100 años, ¿verdad? Pero mire, hermano, entonces, ¿qué pasa? Le dijo él, fíjate que el negocio está mal, que mira, por cierto, este mes de septiembre, le cuento, en Antigua me lo dijo un cliente, ahí le dicen una frase, pasamos el mes a cuadritos. No sé si usted le ha escuchado la frase. Él me explicó que en la época antigua, estaban allí, dice que el pasar el mes a cuadritos era de que la gente no tenía dinero y entonces lo que hacía es que agarraban sus cuadros religiosos, los empeñaban o los vendían y así llegaban a fin de mes. Por eso le dicen pasar el mes a cuadritos. Fíjese, espero que usted no tenga cuadritos, hermano. Entonces, mire, la cuestión está en eso, de que ahora pasan el mes a cuadritos, ahí con una limitación. Entonces, ¿qué está pasando? Así le dijo, mira, está mal el negocio. Bueno, pues le dice, ¿sabes qué? Fue movido a misericordia el rey. Te perdono los 10,000 talentos. Son más de 1,000 años de trabajo, te los perdono. Contento, el hermano sin deudas. Ahora encontró al consiervo en la calle y ¿qué hizo? Lo agarró del cuello, lo pegó a la pared y ¿te acordás que me debes? ¿Te acordás? Si lo que él le debía, ¿cuánto era? 100 denarios. Un poquito más de 3 meses. Mire, él debía 1,000 años, a él le debían 3 meses. Casi no era nada, ¿verdad? Entonces vino el cuate, le dijo, no hombre, le dijo lo mismo, fíjate que el mes está malo, fíjate, y le empezó a contar lo mismo que él dijo, lo mismo le dijeron a él. Y se enojó, no dijo, y lo metió a la cárcel. Entonces los consiervos que se dieron cuenta de eso y se enteraron, le contaron al rey por la actitud que tuvo y le dijo, siervo malo, ¿y por qué hiciste eso? Mira, yo te perdoné mucho y tú no quisiste perdonar poco. ¿Qué está pasando? Entonces lo metieron a la cárcel y ya no le perdonaron nada. Pero vea la cuestión, aquí dice, por eso Nehemías 5:12, le devolveremos sin exigir nada. Entonces, mire hermano, eso habla de aprender a despojarse. Porque mire hermano, ¿cuál es el problema? A veces la gente tiene el mal hábito de agarrar deudas. Le digo, ese lamentablemente es hábito que uno tiene que aprender a quitárselo. Ahora, ¿por qué? Porque mire, de las situaciones que en algún momento se da con algunas personas, es que mire, yo me recuerdo, hace años estaba ahí, el apóstol le dio un rema y dijo, ¿saben qué? Hay que perdonar deudas. Y dio la orden ahí, todos los que trabajan a tiempo completo, sus deudas, lo que tenían, a todos se les limpia, no deben nada. Mire, había uno, me contó que acababa de pedir hacía 1 o 2 meses dinero y le perdonaron la deuda. ¿Cómo se hubiera puesto usted? Enojado. Contento él. Entonces, y varios así les pasó. Solo les perdonaron la deuda, otra vez a pedir dinero. Mire, hermano, entonces no entendieron.
No entendieron que el objetivo era hacerlos libres, sino lo que ellos querían era estar así. Y es lo que dice aquí, se los devolveremos, pero no vamos a exigir nada. Es decir, lo que queremos es que ustedes sean libres, que no se sientan comprometidos con nosotros. Ese era el objetivo. Que yo voy a perder, eso ya lo sé. Pero prefiero perderlo voluntariamente y no enojado porque no me van a pagar. Mire la cuestión. Pero vea cómo es la situación ahí, ¿verdad? Sigamos leyendo. 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Lea, por favor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, ustedes le hicieron el favor a alguien, ¿verdad? Y ustedes tomaron en garantía algo de él, de ellos. Y esto no les van a pagar. Y ustedes, por eso incluso la Biblia decía, si alguien viene y te pide crédito y de garantía te da su capa, recíbela. Pero al atardecer, decía la ley, se la tienes que devolver. Pero es que no me ha pagado. No importa, se la tienes que pagar, devolver. Así era la cuestión. Mire, entonces dice el apóstol, ve, usted ya les pasó eso. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que aprender a devolver las cosas sin exigir, pero es que no me ha pagado. Mire, dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren el ser defraudados por alguien? Porque qué es lo que, mire, ¿qué le hicieron? Y una injusticia porque no les pagaron. ¿Qué les hicieron? Los engañaron porque pidieron con el objetivo de no querer pagar. Ese es un problema que se da. Mire, hermano, eso siempre, mire, en toda la vida económica siempre hay tramposos. Eso siempre se ha dado y no es nada nuevo. El punto básico es, dice el apóstol Pablo, ¿por qué no sufren eso? Mire, sufre menos si renuncia a lo que le deben voluntariamente a que se quede amargado porque nunca le pagaron. ¿Qué prefiere usted? Hermano, ¿qué prefiere usted? Porque de todas maneras no le van a pagar, ¿verdad? Entonces es mejor decir, ya no me va a pagar, que se quede así. A decir, es que ese es un hijo del diablo, ¿ve? Es un estafador, es lo que es, y nunca me pagó. De las dos maneras no le pagó. Mejor aprende a sufrir, ¿verdad? Sigamos adelante un poquito más. Lea usted ¿ve? Job, capítulo 6, verso 21 y verso 22. Léalo, por favor. Job, capítulo 6, verso 21, verso 22. ¿De vuelta? Mire, sí, solo 22. Es que mire, viene este hombre y tiene una situación, está pasando penas. Mire, no dejemos lo económico. Viene él y recuerde, hermano, le llegó el trato. El trato fue, uno, se derrumbaron las casas y murieron los hijos. Los siervos, todos se lo llevaron, las cosechas, todo lo agarraron, todo lo que tenía. Todo, mire hermano, se quedó en crisis y le cayó una enfermedad. Y era tan delicada la cuestión que él no se rascaba con uñas, que ya ni uñas tenía. Agarraba un pedazo de teja y con eso se rascaba. Hermano, ha de haber sido terrible. Y lo único que le dejaron ahí, de lo anterior de lo que tenía, la esposa. Mire la cuestión. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué era la esposa? ¿Ah? ¿Para qué era, hermano? ¿Usted que es casado?
¿Ah? Ayuda idónea. Ahora, la Biblia dice mejor son dos, porque si uno cae, ¿qué se esperaba que hiciera la mujer? Eso, es un apoyo. Pero ¿qué le dijo la mujer? Exacto, maldice a Dios y muérete. Es decir, ella no estaba preparada para ese evento. Mire, hermano, ese es un problema y es lo que uno debe tener cuidado también. Porque mire, a veces viene uno y está pasando penas y a veces cree que la pareja está preparada y no está preparada. De veras, eso se da. Mire, hace días estaba hablando con una persona y me contaba, mire, es mi amigo, este es ingeniero. Él tiene negocio propio de hace años, le va muy bien en el negocio. Él, aparte de eso, da clases en la universidad, porque le gusta estar activo. Aparte de eso, él trabaja en una empresa grande, tiene 3 ingresos. Es decir, si le va mal, tal vez gana uno sus 30,000 al mes, si le va mal. No anda tan mal, ¿verdad? Entonces viene el cuate este y andaba con una patoja y con planes de casarse. Un día le falló un carro, él tiene 2, tiene otro también, pero de uso personal tiene 2. Uno está descompuesto y el otro le falló también. Y entonces le dijo, mira, no tengo carro, te voy a ir a traer y en taxi. Ah, no, así no voy, a mí no me gusta así. Si no tenés carro, no vengas. ¿Usted qué le hubiera dicho? ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Cuál era? Entonces, ¿qué énfasis tenía ella? Exacto, lo económico. Entonces él ahí abrió los ojos. Ve, pues, lo que te interesa es solo los bienes que tengo. La mandó a volar y rompió el compromiso. Si quieren, le doy la dirección a las solteras ahí por si quieren. Pero vea la cuestión. Ahora, vea la manera en la que él se expresó. No, su objetivo era ese. Entonces vea lo que dice Job. Ahí está, dice, ustedes vieron en mí algo que dice la Biblia de las Américas, algo aterrador y se espantaron. Pero dice en la versión, el verso 22, Dios habla hoy, pero yo no les he pedido nada ni que den dinero por salvarme. Entonces él está diciendo, miren, yo no les estoy diciendo que gasten, que hagan algo a favor mío. Porque Job hasta ahí todavía no había entendido todo lo que Dios quería hacer en su vida, pero ya se había dado cuenta en algo. Porque recuerde que Job capítulo 5, uno de los amigos de Job le dijo el verso 17, aquí dice, cuán bienaventurado es el hombre al cual Dios castiga. Por tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones vas a estar, pero en la 7ª te va a librar del mal. Entonces, él empezó a hacer cuenta de los problemas que había tenido. Hágale cuentas usted, problemas ya había tenido. Las casas, las cosechas, los siervos, y cada una de las cosas que vivió, hermano dijo, bueno, entonces solo tengo que esperar. Y por eso yo no les estoy pidiendo nada. No les pido que den algo a favor mío. Ahora, ¿por qué? Mire, no es que él no quisiera ayuda. Si ayuda necesitaba, tenía que ir al médico tal vez. El punto básico es que él dice, yo no estoy pidiendo nada. Ahora, ¿por qué? Porque mi interés no es el económico. Mi interés es que vengan ustedes a bendecirme. Es que mire, hermano, uno de los problemas que hay en algunos casos está de que la gente, la idea que tiene, me van a bendecir, me van a dar dinero. Y no debe ser así. Si usted dice, no estoy pidiendo nada, pero le quieren dar algo, puede ser la bendición de Dios. O le dan algo que a los ojos de alguien no está tan bueno, pero sí es algo que puede cambiar completamente su vida. Hermano, de veras, mire, no le dieron dinero, ¿qué le dieron? Un consejo. Y usted dirá, y ese consejo mejor ni hubiera venido. Pero ese consejo puede ser el que cambie completamente su vida. Eso es lo que usted tiene que ver. Porque mire, hermano, cuando nosotros estamos pasando una etapa, nosotros creemos que estamos haciendo todas las cosas bien. Pero el que está fuera del problema se está dando cuenta que lo estamos haciendo al revés. Pero como los demás están metidos en el problema, todos miramos las cosas igual. Pero como el otro viene del otro lado, se da cuenta, esos se equivocaron. Y nos da un consejo adecuado.
Pero les repito, se requiere, hermano, ser humilde para escuchar eso también. Por eso él dice, no, yo no me interesa el dinero, lo que necesito es que ustedes me bendigan de otra manera. Y eso, hermano, es una cuestión, porque fíjate que es lo que le pasaba al apóstol Pablo. En algún momento él bendecía a la gente, pero decía, no, es que es del apóstol Pablo, por el dinero es que está aquí. Funda iglesias porque lo que quiere es ver, mientras más iglesias, más dinero le entra. Y no era así. El libro de los Hechos, capítulo 20, cuando usted lo empieza a leer, es cuando llama a los ancianos de Éfeso. Y los manda a traer y le dice, miren, le dice, ustedes saben, le dice, que por más de 3 años yo estuve ahí enseñándoles. Enseñando en el templo, enseñando en las casas, en cualquier oportunidad estuve enseñando un montón de situaciones de lo que está en la Biblia y les explica un montón. Pero dice, pero nunca hice algo de mandarles a ustedes que obligatoriamente me dieran dinero, no dice. Antes, dice él, les enseñé algo que con mis propias manos yo trabajé para mantenerme a mí y a los que estaban en mi equipo también. Es decir, trabajé para mí y para sostener a otros que los tenía a tiempo completo. Y cuando a veces llegaba dinero, eran ofrendas que me mandaban de otras iglesias, pero ustedes nunca participaron en dar. Y ahora dice, me voy. Y como él ya sabía el trato de Dios, dice, ustedes nunca más volverán a ver mi rostro. Nunca codicié nada de ustedes, dice. Yo al contrario les enseñé. Y mire, los dejó quietos y estaban ya a la orilla del mar y el barco estaba ahí ya próximo a zarpar. Dice, me voy y ustedes nunca van a ver mi rostro. Entonces dice que ellos se pusieron a llorar, porque ellos hubieran deseado rectificar, pero ya no se podía. Pero el punto está que él dice, yo a ustedes nunca les pedí nada. Lo que hice fue enseñarles, les di un ejemplo. Y eso era más importante porque yo les di una bendición, la bendición de aprender a dar, porque yo mismo me di. Incluso otra iglesia dice, les enseñó también que dice que, miren, dice, ustedes estaban hasta dispuestos, si hubiera sido posible, hasta de sacarse sus propios ojos y dármelos a mí, porque miraban cómo estaba yo. Mire cómo aprendieron ellos de bien. Pero el punto, les repito, no es de decirle a la gente, no, hermano, lo que uno tiene que hacer es aprender ¿a qué? A dar algo, pero sin buscar que nos den algo a favor. Cuando usted hace algo, hermano, de veras, solo por bendecir a alguien, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, a Jehová presta, ¿quién dice? El que da al pobre. Mire, el pobre nunca se lo va a devolver. Lo más que va a hacer es agradecerle, si es agradecido. Pero Dios sí lo vio. Y cuando Dios ve eso, a su tiempo, hermano, como le pasó a Mardoqueo, viene y va a ver el libro de las obras. ¿Y qué va a pasar? Se dará cuenta de lo que usted ha hecho y a su tiempo usted va a cosechar de lo que hizo en algún momento. Adiós. Mire esta otra. Jesús. Jeremías, lea usted, capítulo 42, verso 4. Léalo, por favor. Amén. Fíjese, la Biblia de la Félix Torres de Amat dice, he aquí, dice, voy a hacer oración al Señor Dios vuestro. Dice, conforme me lo habéis pedido. Entonces, fíjese, hay una cuestión más, porque ¿qué dice él? Está hablando con el pueblo. Dice, voy a orar conforme lo que ustedes me pidieron. Y lo que Dios me responda, eso les voy a decir. No importa lo que él diga. Pero entonces vean lo interesante en ese sentido, porque ahora dice, voy a orar conforme a lo que ustedes pidieron. Entonces, mire, hermano, una de las cosas que en algún momento ocurre es eso, de que nosotros necesitamos a veces pedir, pero hermano, tenemos que ser claros en lo que queremos pedir. Usted le dice, hermano, ahí les ruego, ora por mí. Muy bien. Ahí está.
Ya sabe usted que tiene que orar por el hermano. ¿Pero de qué? ¿Por qué? ¿Qué necesita él? Señor, concédele trabajo, trabajo tiene. Señor, concédele salud, está muy bien de salud. ¿Cuál es la realidad de la petición que él tiene? Es lo que usted no sabe. Y si la gente no dice, hermano, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Señor, ayúdale, mira que anda a pie. Sí, porque él tiene carro y no le gusta manejar. Así es. Hermano, de veras, a veces nosotros no oramos bien. ¿Por qué? Porque no estamos enterados. En cambio, el profeta dice, voy a orar, pero conforme, dice, a lo que ustedes me pidieron. Hermano, le encargo que le pida al Señor tal situación en específico. Por la salud de este, por el trabajo del otro, por el problema aquí, mire, cuestiones claras. Pero hermano, la gente solo pide oración sin decir claro cuál es el asunto. Y eso, le repito, nos crea problemas a todos porque mire, él ya sabía por qué pedir, pero ¿y usted? Digo, ore por el hermano que está enfrente de usted. ¿Por qué va a pedir si no sabe qué problema tiene? ¿Verdad? Entonces se da cuenta, a veces es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que pedir, pero cuando pida, sea claro en ese sentido. Y mire, hermano, no hay que poner las cosas demasiado espirituales. Hermano, fíjate que yo soñé un ángel y que esto y lo otro, y entonces que Dios me habló y cabal por y me dijo que buscara trabajo. Entonces, hermano, ¿será posible que usted me ayude a orar para que Dios me explique qué quiere decir eso? ¿Por qué dice, hermano, necesito trabajo? Tan simple, ¿verdad? Pero hermano, a veces uno se hace, mire, solo nosotros nos hacemos chibolas. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque mire, usted sabe, hermano, usted sabe qué es lo que necesita. Pero entonces sobre eso es lo que tenemos que caminar todos los que estamos aquí, hermano, con la seguridad de que eso es lo que debo de hacer y es lo que yo debo de pedir. Y por eso mire el complemento, el Salmo capítulo 21, verso número 2. Léalo, por favor. Ajá, entonces veo una cuestión, el deseo de su corazón y la petición de sus labios. Recuerde, la abundancia del corazón es la que hace que la boca hable también. Entonces es lo que usted tiene que hacer, tiene que pedir en base a algo. Pero lo que dice, le concediste el deseo de su corazón, muy bien, pero tenía claro lo que estaba pidiendo. Una de las cuestiones que en algún momento nos crea a todos problemas, les repito, es eso de que uno solo pide, pero hermano, solo pide por pedir. Yo también quiero, ¿a qué le dieron? Yo también. Sí, pero usted no sabe para qué pidió ese. Hermano. Mire, veamos un hermano, tal vez orando constantemente, Señor, concédeme un carro, porque ese tiene que madrugar para ir a la capital a trabajar. Y ya se cansó de ir así amontonado, los peligros y todo lo que sea. Bueno, dice él, ya pidió, pero tiene un objetivo de por qué pidió el carro. Ahora viene otro hermano y dice, él ya tiene su carro, yo también voy a pedir, pero él el negocio lo tiene en su propia casa. ¿Para qué necesita el carro? Ese no necesita el carro por su trabajo, porque ahí mismo está. Él necesitaría tal vez más clientes, ¿verdad? Entonces se da cuenta, a veces uno tiene que pedir, o tiene, donde tiene negocio, es alquilado. ¿Qué tendría que pedir mejor? Su casa propia. Entonces tenemos que enfocarnos a la verdadera necesidad de lo que requerimos cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Miremos este otro. Dios. Mire, el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 9, verso 15. Ajá. Entonces viene el apóstol Pablo
y está diciendo algo. Porque mire, hermano, y eso se da. Mire, hace muchos años había una iglesia en la capital. Había una hermana, en ese tiempo era hermana, ahora es mesiánica. Pero fíjese que ella ayudaba mucho a la gente porque ella era millonaria. Ella sí era millonaria. Entonces fíjese que llegaba, digamos, un día específico, atendía gente y hasta se ponía ahí, le ponían una mesa y ahí estaba, escuchaba las necesidades de la gente y escuchaba y les daba cheques y ahí estaba. No le pesaba dar. Y la gente llegaba. Me recuerdo uno que le fue a pedir dinero y le contó su problema y toda la cuestión y siempre le daba dinero, fíjese. Pero ahora que viene ella, le repito, daba porque miraba a los demás necesitados. Pero había gente que, ¿qué es lo que hacía? Ahí dan, entonces es lo que hacían. Le conté en Parramos, así me dijo uno. Mire, una hermana dice, aquí hay una iglesia y se llena porque el pastor tiene tal profesión y él a toda la gente de su iglesia siempre les ayuda. Pero un día pusieron otra iglesia donde empezaron a dar otras cosas, se le vació la iglesia y se fueron para allá todos, porque daban algo mejor. Y cuando dejaron de dar allá, regresaron a esta iglesia, esperando donde dan algo mejor. No está bien. Entonces, pero viene el apóstol Pablo y dice, yo de nada de esto me he aprovechado. Ni he escrito para que lo hagan así conmigo. Es decir, yo no le estoy diciendo para que entonces a partir de hoy por la tarde o la noche me den igual que a los demás. No, ese no es el objetivo, dice él. Yo nunca he pedido nada de eso a favor mío. Lo que yo hago es enseñarles, decía él, si la gloria que yo tengo es esa de aprender a depender de Dios, les decía él. Eso es lo que él aprendió y les enseñó a los demás. Entonces, mire, hermano, hay una cuestión interesante porque ahora uno de los aspectos, usted tiene que pedir, pero le repito, pedirle a Dios, no estar pidiéndole a los demás, porque si no en algún momento pasa eso, se aprovechan de otros. Porque hay gente de buen corazón siempre, en cualquier lugar del mundo. Siempre hay gente que va a ayudar, sin dudar de eso. Él necesita y está, le van a ayudar. Pero hay quienes aprovechan esa situación. Y no, le repito, no es lo correcto, es lo que el apóstol Pablo decía. Eso. Mire el complemento a esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 9. Ajá. En la Biblia de Castilla dice que no os pedí nada ni fui carga para ninguno. Es lo que dice él. Entonces, mire, había una cuestión porque él decía, mi gloria es esa, aprender a depender de Dios. Entonces, mire, una de las glorias que un cristiano debería tener en algún momento es eso de no ser carga para los demás, sino aprender a depender de Dios. Porque mire, hermano, la manera más fácil en la cual viene Dios y puede, mire, para que usted vea los milagros, por ejemplo, de provisión, ¿sabe cuándo se ven? Cuando usted no tiene nada. Los milagros y las bendiciones de la sanidad cuando usted está enfermo. Lo que pasa es que la gente quiere ver sanidades, pero él ni enfermo está. Otra bendición, hermano, nunca se enferma. Entonces, ve, el punto es ese de que él dice, ve, yo no fui carga, yo no aproveché para pedir de más, porque eso no era lo que él necesitaba. Él lo que deseaba simplemente era aprender a depender de Dios. Y cuando él dice, ve, no fui carga para ninguno de ustedes, está diciendo, mire, mi objetivo fue precisamente ve, que se dieran cuenta que Dios puede suplir nuestra necesidad si nosotros le pedimos como a él le agrada. Porque ese es el clavo inicial. Hay que pedir, pero pedir bien. Porque les repito, como dice Santiago, algunos piden y piden mal porque piden para sus propios deleites. Entonces cuando la gente pide mal, obviamente no va a tener respuesta. Y eso le crea problemas a más de alguno. Pero él dice, nunca quise ser carga para ustedes, ¿no? Yo mejor le dije al Señor, concédeme. Y entonces dice, mire, ¿quiénes llegaron? Los hermanos de Macedonia.
Y cuando usted ve esa situación de ellos, en el libro de los Hechos se habla de los que estaban, dice, de su profunda pobreza, dice él, el apóstol. De lo mucho, ellos no tenían nada, pero aunque no tenían nada, de eso daban. Mire, hermano, dar así es, no sé si usted ha tenido que hacerlo. Lo que nosotros hablamos siempre es la viuda que dio las dos blancas, ¿se recuerda? Pero mire, se recuerda el hermano Raúl. Él está ahora en Dallas, pero él contaba el apóstol contaba que, por ejemplo, en lo que es el sector de Cuba en ese tiempo, un buen sueldo, más o menos era unos $30 al mes. El equivalente a $30 sería 3 por 8, 240, como unos 230, 235 quetzales al mes. Lo que mire, usted solo en una refacción se lo echa. Eso es lo que ellos ganan al mes, lo que estaban ganando. Y le da el Estado bienes, pero hermano, con ciertas limitaciones. Porque, bueno, usted sabe los problemas que hay ahí. El punto es que fíjese que viene él y aún así, él, del dinero que reunían de la iglesia, mandaban dinero, ofrendas para sostener a misioneros en otros lugares, cuando ellos estaban necesitados. Y incluso el hermano Sergio contó de que, no me acuerdo cuántos huevos daban a la semana, si 2 o 3 a la semana. Algo así es. ¿Ah? 2 por persona, así es. Ah, fíjese, 2. ¿Y usted cuánto se comió hoy? Hermano, fíjese, así, 2 a la semana, ¿verdad? O al mes, algo así, no me recuerdo. La cuestión, porque partamos que a la semana, el punto es que viene él y dice que cuando él fue, le prepararon y él comió. Sin saber del sacrificio que ellos tenían que hacer. Incluso dice que una vez fue y él hizo la broma esa, el ciervo quiere camarones, o el de la langosta, algo así, y resulta que alguien se fue a pescar, pero eso es prohibido. Al que se mete a pescar algo así, que solo el gobierno lo hace, al que lo agarran con algo así, a la cárcel, no un día, por años, por pescar. Fíjese, el punto es que viene él y le prepararon eso y él por el ácido no puede comer. Pero mire la cuestión, la disposición de ellos de entregar más. Incluso cuando él fue, dice, al final hasta una ofrenda le dieron. Y hermano, de veras, yo no sé si usted ha tenido que ir, mire, a veces hermano uno va a iglesia y un día fuimos con Irma ahí por Santa Rosa de Lima, ahí por Nueva Santa Rosa, ese sector. Hermano, un pastor me invitó y fui. Pero hermano, mire, ahí tengo las fotos todavía en la compu, pero a mí me impresionó. Porque miren, nosotros aquí, cómodos en alguna medida, así como estamos, con sillas, iluminación y todo. Él no, él tiene así en el terreno donde se reúnen. Lo único que tiene es nylon, así, y unas cuantas sillas. Nada más. Olvídese que hay ahí área de niños. Tampoco hay tienda. Y si usted va a ir al servicio de noche, tiene que caminar desde donde venga. Hermano, kilómetros. Y en la oscuridad en la carretera. Y ahí están los hermanos. Hermano, cuando yo fui ese día, créame que, hermano, mire, yo no sé si usted se ha sentido mal alguna vez. Yo sí. Ese día, porque yo vi cómo esa gente, mire, la disposición para ir a la iglesia. Y les repito, hay uno que a veces, no voy, es que hoy está lloviendo, hay mucho frío, mucho calor, muy cansado. Y hermano, mañana me tengo que levantar temprano, excusas se encuentra la gente, pero mire, eso, él les enseñó algo. Les enseñó a que uno no tenía que ser uno carga, sino aprender a depender de Dios. Y mire, de veras, y cuando fui con ese hermano, créame que yo no voy a ningún lugar con la intención de a ver cuánto me dan. No, hermano, usted nunca vaya bajo esa perspectiva a ninguna iglesia, si alguna vez lo invitan. Usted tiene que ir porque tiene que ir a bendecir y que le dieron el privilegio. Y hermano, mire, me impresionó el hermano. Pero así es la situación. Porque fíjese, ¿sabe qué me regaló él? Un vaso de fresco y una tostada. A eso me invitó a comer. Vaya que había almorzado en mi casa, hermano. Pero si de veras, hermano, lo dejan a uno impresionado.
De veras, créame, hermano, no, pero le repito, usted nunca vaya bajo esa perspectiva. Y de veras que hay una hermana en el show, le conté que la hermana ahí, cuando le va bien, dice, mire, lo normal, si le queda de ofrenda libre para que ella pueda sostenerse fuera de los gastos de la iglesia, le quedan 100 a la semana. Y cuando le va bien, le quedan 200. Y ella casi no falta al estudio de pastores. No sé cuánto cobra el bus de donde ella está para la capital. Pero ella llega, sale a las 2, 3 de la mañana, llega al estudio, termina y va de regreso. No, de plano 2, 3 de la mañana nadie ha desayunado, ¿verdad? Y al mediodía se va sin siquiera haber comido, porque no tiene para eso. Y no falta, les repito. Y conozco pastores que tienen carro y no van. Ahí, de repente vamos a ir a la iglesia ya en octubre. Hermano, incluso por eso los sanitarios que teníamos aquí y lavamanos que usamos allá se los regalé. Ahorita que de veras tenemos las ventanas, voy a ver si se los lleva también, porque está construyendo. Pero mira, hermano, es gente que aprendió a no ser carga. ¿Aprendió a qué? A depender de Dios. Y cuando usted hace eso, hermano, entonces, mire, hay una cuestión, déjeme, ya perdí el texto este. Ay, Dios amado, aquí está, ve. El libro de San Juan. Terminemos con ese. Capítulo 15. Perdón, es Lucas, hermano. Que habíamos leído Mateo. Leamos Lucas 11:9. Mire, la diferencia que Mateo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aparentemente dice lo mismo. Si usted lee, dice lo mismo, ¿verdad? Solo hay una diferencia. ¿Cuál es? ¿Ah? No, Mateo 7, mire, le voy a leer Mateo 7:7 y usted lea Lucas 11:9, ahí en lo que leáis con la vista nada más. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Verdad? ¿Dice lo mismo? Hermanos, ¿cuál es la diferencia entonces? Bien, hay una diferencia. Hermano. Mateo 7:7, ese se los leyó. Mire, se le va a decir, ¿qué dice Lucas? Y yo os digo, esa es la diferencia. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, mire, si Cristo dice, eso es lo que deberíamos de hacer, no deberíamos de dejarlo a un lado, ni abandonar las peticiones que tenemos, hermano. Cuando usted esté en esa condición de que necesita, hermano, verdaderamente, mire, es una de las situaciones que nosotros tenemos que hacer. Y aprovecho para hacerle la invitación. Por eso nosotros nos juntamos el lunes un rato a orar. Yo sé que algunos no pueden porque tienen que trabajar. Eso sí ya lo sabemos. Usted no puede, es claro. Su trabajo le impide, sí, pero hay quienes sí pueden. Y es algo que nosotros tenemos que considerar en algún momento. Porque mire, hermano, de veras, créame que yo porque lo he visto, hay gente que tiene necesidad de algo y no va a orar. Hermano, ¿cuál es la petición que tiene tal? La que usted quiera. Y no va. Entonces, hermano, ¿qué tan necesitado está? Le conté porque a mí esa vez sí me impresionó cuando estábamos en la séptima. Una noche, yo me recuerdo, domingo fue, les dije, miren hermanos, si usted está sin trabajo, pase aquí, vamos a orar por usted. Usted está enfermo, pase aquí, vamos a orar por usted. Y habían dos personas, uno sin trabajo y la otra persona enfermos. Y no pasaron para que oraran por ellos. Fíjese, y estaban necesitados. Hermanos, cuidemos eso. Aprendamos a pedir y no desmayemos. Amén, hermano. Terminé bien. Cierre sus ojos, por favor. Y usted preséntese delante.